el aula de salud va a versar sobre la rehabilitación cardíaca y los avances en cirugía cardíaca, ¿no? Nuestros ponentes de excepción para esta cita tan especial son el doctor Eduardo Alegría Ezquerra, que está a mi izquierda, y el doctor Ignacio Gallo Mezo, que está a mi derecha. El doctor Alegría es el responsable del servicio de rehabilitación cardíaca y el doctor Gallo es el responsable del servicio de cirugía cardíaca en Policlínica Guipúzcoa. Ellos nos van a exponer los avances que ellos en su día a día comprueban y aplican en estas dos áreas de la actividad cardiológica, y ustedes después les podrán hacer cuantas preguntas deseen. El doctor Alegría, de 60 años y nacido en Vitoria, es licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra, es doctor en Medicina por la Universidad de Navarra y es especialista en cardiología en la Clínica Universitaria de Navarra, que abandonó hace ya 3 años para liderar el Servicio de Cardiología Integral de Policlínica Guipúzcoa. El doctor Ignacio Gallo Mezo es uno de los currículos más internacionales que hay en nuestro país. Fue el primer médico que obtuvo en España la beca Fulbright para ampliar su formación como cardiocirujano en Estados Unidos, abriendo camino a cientos de médicos que irían después siguiendo su estela al continente americano para formarse. Después de una larga estancia en el Hospital Albert Einstein de Nueva York, donde consolidó para siempre su vocación por la investigación básica, volvió a España y tras varios años simultaneando la cirugía, la docencia y la investigación en Santander, en el Hospital Marqués de Valdecilla, inició su trayectoria profesional en la sanidad privada en Policlínica Guipúzcoa desde 1987. Entre otras, es miembro de la Sociedad Americana de Cirugía Torácica y leyó su tesis doctoral en Santander. Así que tienen ustedes 2 doctores de verdad hoy en la sala. A lo largo de su trayectoria profesional, Ignacio Gallo ha participado y promovido numerosos estudios de investigación en sus respectivas áreas, ha patentado distintos modelos y prótesis cardíacas y ha obtenido excelentes resultados con la aplicación de los factores de crecimiento en la regeneración de la cicatriz del esternón en cirugía cardíaca. Ahora mismo todos los ojos están puestos en el estudio que lleva realizando desde el año 2003 con su equipo de cirugía cardíaca en la investigación para la regeneración del miocardio tras el infarto. Sin más presentaciones, muchas gracias, doctores, y el micro es suyo, doctor Alegría. Sí, eso es. Interés que demuestra esta excelente participación. Yo voy a presentar unas breves pinceladas de un aspecto muy concreto de la prevención de las enfermedades cardiovasculares que hace referencia al ejercicio. Una parte del ejercicio es la rehabilitación cardíaca, como después veremos, pero también me gustaría, no sé, poner una pica a favor del que la gente haga ejercicio físico. Esto no sé cómo se pasa. ¿La de más o menos? No, no va esto. ¿Esta pequeñina? Sí. Pero ya le doy y no carbura. Bueno, pásame tú si quieres, si no te importa. Para demostrar que el ejercicio es uno de los aspectos fundamentales de algo que, aunque esté aquí delante el doctor Gallo y no sé si estaré de acuerdo, pero yo siempre digo que es mejor prevenir que mandar al cirujano. Lógicamente, cuando mandamos a un paciente el cirujano es porque deberíamos dedicar más tiempo, más esfuerzo, más ganas a la prevención, no para que no hubiera pacientes que se tuvieran que operar, evidentemente se van a tener que operar lo mismo, pero después de un periodo quizá más largo de ausencia de la enfermedad. Bueno, en cualquier caso, la prevención sigue siendo un asunto importante. Y los 3 mensajes o 4 mensajes principales que me gustaría decir relacionado con la prevención de las enfermedades cardiovasculares, que son además motivo de discusión en multitud de directrices de práctica clínica, las últimas acaban de salir hace un par de meses, es que no debemos olvidar que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la causa de mortalidad número 1. El cáncer se le acerca, pero todavía no le ha ganado. En la mayoría de los países, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo el número 1 de mortalidad. El cáncer es el número 2. De hecho, como está puesto ahí, el 43% en las mujeres y el 36% en los varones de menos de 75 años. Sí, aunque parezca, o aunque la idea general sea de que las mujeres están libres de esta enfermedad, no es cierto, sino muy al contrario. Hay más mujeres que fallecen por enfermedades cardiovasculares que hombres. En segundo lugar, que la prevención realmente funciona.
Como saben también, en los últimos años estas enfermedades han ido disminuyendo y la mitad por lo menos de esta reducción se debe a que se ha hecho mejor la prevención. La otra mitad se debe a los cirujanos que operan mejor, que hacen que los pacientes vivan más y en mejores condiciones, pero la mitad del efecto favorable sobre la mortalidad es de la prevención. En tercer lugar, que la prevención es para toda la vida. Lo ideal es empezar desde niños, pero bueno, aquí ya no podemos empezar desde niños ninguno de los presentes, esto ya compete a las autoridades sanitarias, pero en cualquier caso la prevención funciona y, aunque es importante la prevención de tipo institucional, social, política, etcétera, también hay que considerar la prevención individual, es decir, cada uno es el responsable de su propio devenir. Pero, por desgracia, no estamos haciéndolo del todo bien y esa es la cuarta, el cuarto punto, de que todavía tenemos mucho que mejorar. Y una de las maneras de mejorar es repetirlo y volverlo a repetir y volvérselo a decir a todos los colectivos a los que uno tenga acceso, que es precisamente el motivo de lo que estamos haciendo ahora. ¿Me pasas, por favor, la siguiente? Que esto no funciona. Bueno, esto para dar una nota positiva. Como se ve, el País Vasco tiene una incidencia menor de infartos dentro del colectivo de todo el resto de España. Es decir, si ahí está, en el centro está la media, que es el estudio Ibérica España, que agrupó a todas las comunidades autónomas, y como se ve, el País Vasco tiene unas cifras menores, tanto en hombres como en mujeres. Curiosamente, los peores son los mediterráneos, Murcia, Valencia, Mallorca, etcétera. Eso también va en contra de esa idea de que la dieta mediterránea previene. Es cierto que la dieta mediterránea previene, pero no se hace ni en las zonas mediterráneas ni en el resto de España en su mayoría. Pásame, por favor. Bueno, los factores de riesgo que queremos prevenir, los de siempre. Factores conductuales, es decir, factores que dependen del propio hábito del individuo, el tabaco, la alimentación y la actividad física. Una serie de factores biológicos que son mensurables, determinables, el colesterol, el pulso, el peso, la tensión, el azúcar, etcétera. Una serie de factores psicosociales que los tengo puestos ahí por si a alguien le interesa, pero voy a pasar por encima de ellos, y luego una serie de factores genéticos a los que todavía no podemos acceder, pero que dentro de poco tiempo probablemente puedan modificarse y evitar ciertas manifestaciones. La siguiente, por favor. Bueno, esta es la manera como se define la obesidad, la vamos a pasar porque es bien sabido que se utiliza o bien el perímetro de la cintura o bien el índice de masa corporal, y los valores ya lo saben de sobra. Si alguien tiene interés después podemos precisarlo. Pasa la siguiente, por favor. Los factores psicosociales, pásala, que esta es... Bien, en cuanto a la prevención de las enfermedades cardiovasculares, fundamentalmente hay dos grandes escenarios. La prevención primaria, la del que no ha tenido ninguna manifestación de la enfermedad, y la prevención secundaria, la del que ya la ha tenido y no quiere volver a tenerla. Como se ve, en la prevención primaria casi todo es estilo de vida. En algunos pocos casos pueden utilizarse fármacos, y en la prevención secundaria, en cambio, se utilizan fármacos, aparte de que el estilo de vida sigue siendo lo primero. Pásame, por favor, la siguiente. Bueno, esto es el resumen de lo que se pretende en cuanto a la salud cardiovascular. En el año 2005 hubo una declaración del Parlamento Europeo que se llamó la Declaración de Luxemburgo, en el cual se pretendió que para el 2015, cosa que no se va a conseguir, me parece, pero por lo menos se pretendía que para el 2015 la salud cardiovascular de los europeos fuera óptima. Y para que se considere como salud cardiovascular óptima de una población, y también de una persona, pero claro, sobre todo de una población, se exigían estos requisitos: no fumar, cosa obvia, practicar actividad física. El mínimo que se decía en esta declaración era 30 minutos diarios, luego perfilaremos un poco más esto. Llevar una alimentación sana, de tipo, entre comillas, mediterráneo, que luego, si alguien quiere detalles, podemos hablar. Mantener el peso, es decir, evitar el exceso de peso. Tener una presión arterial en los límites correctos, por debajo de 14,9, y mantener unas cifras de colesterol total en las cifras correctas, por debajo de 200, la mayoría de los casos. Con esto se puede decir que una población o un individuo
tiene un 90% de posibilidades de evitar la enfermedad cardiovascular, o mejor dicho, el 90% de las enfermedades cardiovasculares pueden evitarse. Hay un 10% que se escapa, que aún teniendo una salud cardiovascular entre comillas óptima, puedes tener también una enfermedad si hay una serie de factores que no conocemos o que no dominamos. Pero la gran mayoría de las enfermedades se pueden prevenir solo con estas cosas tan sencillas que forman parte de esto que se dio en llamar Declaración de Luxemburgo. Pasa a la siguiente, por favor. Para acordarse de una forma fácil, también en la Sociedad Europea de Cardiología hace unos cuantos años, inventamos lo que hemos llamado el teléfono de la salud, es decir, un número que es fácil de acordar porque se recuerda a uno como si fuera un número de teléfono, en el que se resumen estos mismos aspectos que hemos puesto: 0,35, 140, 5,30. Además es capicúa en los dos extremos, por tanto es relativamente fácil de acordarse. 0 quiere decir nada de tabaco, o sea, 0, 0, o sea, no el que fumo 1, 2, no, 0. Segundo, el número 3 quiere decir que hay que caminar por lo menos 30 minutos diarios, que es hacer referencia al ejercicio. El número 5 hace referencia a la dieta mediterránea, en fin, resumido en 5 piezas de fruta o verdura cada día. El 140 es lo que dice la presión arterial máxima sistólica que se conviene tener. El número 5 hace referencia al colesterol total. Esto es usando las cifras que se utilizan en Europa. Nosotros utilizamos los miligramos por decilitro, en Europa utilizan milimoles, pero el 5 equivale más o menos al 200, concretamente a 195. El 3 hace referencia al colesterol malo, el LDL que se llama, que hay que tener menos de 3, en concreto menos de 115 para las unidades nuestras, y el último 0 es no exceso de peso. O sea que con este numerito se resume prácticamente lo que hemos dicho antes en la Declaración de Luxemburgo. Pasa a la siguiente. Bien, ¿qué papel juega el ejercicio en este asunto? Pues el ejercicio tiene una serie de virtudes que están resumidas aquí, que no voy a pasar. Pásame la siguiente, por favor. Muy importante, las personas que nunca han hecho ejercicio o que llevan muchos años sin hacer deben someterse a un estudio previo para detectar posibles enfermedades o posibles riesgos del ejercicio, o en todo caso para amoldar el ejercicio a sus capacidades. Y ahí están resumidas las pruebas que se hacen: historia y electrocardiograma a todo el mundo, prueba de esfuerzo en algunos casos, siempre en los que tienen más de 40 años, ecocardiograma habitualmente se hace para detectar enfermedades estructurales, y algunos otros estudios en ciertos casos. Pásame la siguiente, por favor. Bueno, los ejercicios siempre se prescriben de una forma progresiva. Se empieza una fase de calentamiento, luego una fase de ejercicio fundamentalmente aerobio. Lo que recomendamos es ejercicio aerobio, es decir, ejercicio continuo. Los ejercicios de fuerza son complementarios en personas que ya están condicionados de forma aerobia, y luego la fase de entrenamiento. Bueno, es lo que todo el mundo pregunta, es ¿qué intensidad? ¿Cuánto ejercicio tengo que hacer? Bueno, para eso hay diferentes fórmulas, pero lo que utilizamos fundamentalmente es el componente subjetivo. No es necesario el pulsómetro, ni es necesario hacer fórmulas especiales ni nada, simplemente el no ir en el límite, como se dice vulgarmente, sobrados. Cuando uno está haciendo ejercicio y va sobrado, pues está haciendo un ejercicio correcto, no se está pasando y está en un nivel de riesgo mínimo. Pásame a la siguiente, por favor. Bueno, la formulación de las recomendaciones, bueno, he puesto la de la OMS del año 2001 para ver que era bastante sencilla, pero bueno, la última del año 2010 de la American Heart Association, de la Asociación Americana del Corazón, es que convendría realizar semanalmente 150 minutos de ejercicio moderado, o al menos 60 de ejercicio vigoroso, además del ejercicio que necesitan las actividades de la vida ordinaria. Subir en la escalera en lugar de en el ascensor, ir andando en lugar de en el autobús, ir en bicicleta en lugar de en coche. Bueno, en fin, todas esas gandulerías que hemos ido adquiriendo de bajar un piso en el ascensor, etcétera, etcétera. Bien, pasemos, no detallemos. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, esta la pasas porque es un poquito larga de explicar. Esta también la pasas porque es una cosa ridícula que pasa mucho en América, la verdad. Es decir, para hacer ejercicio poner una escalera mecánica, es que es una cosa increíble. Pasa a la siguiente. Bueno, y vamos con la rehabilitación. La rehabilitación es una manera de aplicar el ejercicio para recuperar a los pacientes. En el caso concreto de lo que estamos aquí hablando hoy, es a propósito de este convenio que todos ustedes saben que existe entre Policlínica y Osakidetza para hacer rehabilitación de las personas que se operan en la Policlínica de diferentes enfermedades cardíacas. Bueno, la mayoría de las enfermedades que se rehabilitan son enfermedades estructurales cardíacas, lógicamente, pero para que se hagan
una idea de lo que la rehabilitación ha supuesto, ahí he puesto dos actitudes frente al infarto de miocardio. Por ejemplo, en el año 56 y después también, este señor que se llamaba Paul Wood era la estrella de la cardiología, el maestro de todos los maestros de la cardiología de entonces, que escribió un libro que todos seguían y estudiaban y bueno, pues ahí se ve, a los pacientes que tienen un infarto hay que meterles pues más de un mes, 2 e incluso 3 meses en la cama sin moverse, que es lo que hacíamos entonces. Una persona tenía un infarto y a la cama sin moverse, para que el corazón no se cansara y se pudiera cicatrizar. Ahora, desde a primeros de los años 2000 ya se ha visto justo lo contrario, los levantamos al primer día, porque la actividad física tiene efectos beneficiosos y no impide la cicatrización del corazón, porque el corazón trabaja lo mismo. La siguiente, por favor. Bueno, este es pasa a la siguiente, esto es una publicidad instrumental. Bueno, los dos objetivos fundamentales de la rehabilitación cardíaca son mejorar el pronóstico, es decir, que la persona viva más, y mejorar la calidad de vida, es decir, que viva mejor. Estos dos objetivos se consiguen, o sea, la rehabilitación no solamente sirve para vivir mejor, estar en mejor forma, cansarse menos, sino también mejora el pronóstico, es decir, que las personas que se hacen rehabilitación van mejor a la larga, tienen menos complicaciones. Y para eso hay 4 actividades fundamentales: el entrenamiento físico, con ejercicio aerobio, como hemos dicho antes, apoyo psicológico, que algunas personas necesitan y contribuye solo a mejorar la calidad de vida, el apoyo psicológico no mejora el pronóstico, la reincorporación social y laboral, que en algunas personas que están activas laboralmente es importante, también para la calidad, obviamente no para el pronóstico, y la prevención secundaria, en el caso de las personas que se hacen rehabilitación después de operarse, porque están enfermas y por tanto es una prevención secundaria. Eso sí mejora el pronóstico, porque controlamos los factores que son los que hacen que la enfermedad pueda estropearse en el futuro. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, los efectos ya están puestos aquí, pasa que esto es un poco largo. ¿Qué personas se hacen rehabilitación? Fundamentalmente personas que padecen cardiopatía isquémica, es decir, infartos, pacientes que se han operado de coronarias, pacientes que tienen angina, también otras cardiopatías, fundamentalmente enfermedades valvulares, insuficiencias cardíacas, pacientes hipertensos, trasplantados también se hacen, pacientes que tienen patología arterial de las piernas, que también mejoran mucho con el entrenamiento, y también personas que no tienen enfermedad en prevención primaria, pero tienen alto riesgo, y también a esas personas la rehabilitación les ayuda a bajar su riesgo y, bueno, coger todos los hábitos necesarios para la prevención a largo plazo. La siguiente, por favor. Bueno, estos son los profesionales que intervenimos, que son unos cuantos, las pruebas que se hacen previamente, la encuesta dietética, la evaluación psicológica, la prueba de esfuerzo, etcétera. La siguiente, por favor. Conceptualmente, aunque esto es una distinción un poquito académica, hay 3 fases en la rehabilitación. La fase hospitalaria, es decir, mientras el paciente está ingresado, que ya empieza a moverse en la cama, hacer ejercicios, etcétera. La segunda fase, cuando ya se le da de alta y acude al servicio de rehabilitación del hospital para hacer un ejercicio vigilado, la atención psicológica, la educación del estilo de vida, dietista, etcétera. Y la fase 3, que es cuando acaba la fase hospitalaria, pero que es para toda la vida, que se puede hacer o bien en el propio hospital, algunos, o bien en gimnasios, o bien en los bidegorri o donde uno quiera, haciendo ejercicio. La siguiente, por favor. Bueno, y esta, la última, la iniciativa complementaria que hemos tenido, hace un tiempo, la de los paseos saludables, que creo que todo el mundo los conoce, y es una manera de concienciar a las personas de la importancia del ejercicio. No pretendo decir que hacer paseos de este estilo sea la panacea para no padecer enfermedades cardiovasculares. Lógicamente, un paseo a la semana pues tampoco es decisivo, pero es importante porque sirve para que la población se dé cuenta de que la policlínica, los médicos que estamos involucrados en esto, los especialistas, los cirujanos y todo el mundo, de verdad le damos importancia al ejercicio físico, y le damos tanta importancia que organizamos unas sesiones para que todas las personas que quieran apuntarse, asistir o participar, lo hagan y vean que hacer ejercicio es muy sencillo, pero es enormemente rentable en la prevención. Y yo creo que ese es el mensaje que quería darles fundamentalmente, y luego, después de la charla del doctor Gallo, estaré encantado de responder a todo lo que quieran preguntar. Muchísimas gracias.
Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, la cirugía cardíaca en Policlínica se inauguró en el año 87. Hay un ruido de fondo. Se inauguró en el año 87 y desde entonces más de 12.000 guipuzcoanos han sido intervenidos. Antes, años atrás, siempre tenían que salir del entorno con todos los problemas que eso conlleva. A lo largo de estos años sí que realmente ha habido un gran cambio en la edad media de los pacientes que hemos intervenido. Lógicamente, a pesar de que el doctor Alegría decía que la prevención no funciona todavía como desearíamos, sí que hemos conseguido que la gente viva mucho más y que viva mejor. Por lo tanto, llega a edades muy prolongadas con una situación que hace que puedan ser intervenidos con el riesgo que ello conlleva y con intervenciones que son realmente muy agresivas. En el entorno de los 90, la edad media de los pacientes que operábamos de corazón venía a tener unos 50 y pocos años, 55 o incluso menos, y hoy en día la edad media de los pacientes que intervenimos de corazón es de unos 75 y, por ejemplo, intervenió una paciente de 83, pero eso es lo normal hoy en día. Cierto es también que hay otras técnicas que pueden ser igualmente reparadoras, pero que son menos agresivas y que ya nos hemos concienciado tanto los médicos que incluso a alguien que tiene 50 años le planteamos otras soluciones terapéuticas menos agresivas y dejamos la cirugía para estadios muy posteriores, porque entendemos que tenemos que aplicar aquellas técnicas que den más confort a los pacientes hasta que ya no nos quede más remedio. Deciros que realmente somos de los pocos grupos que colgamos de nuestra web nuestros resultados. Esto pues a nadie le gusta retratarse y esto es voluntario, lógicamente. Hubo un momento en que en Estados Unidos obligaron a los hospitales a poner sus resultados, pero bueno, de hecho nosotros lo colgamos de nuestra web. ¿Cómo se obtienen estos bancos de datos? Lógicamente también hoy en día, cuando a alguien se le plantea una solución tan agresiva, me van a operar de corazón, y si tuviéramos dos corazones pues igual no nos daba tanta grima, ¿no? Pero al tener solo uno, si me sale mal, pues me voy, ¿no? Y nadie se quiere ir, no todos nos agarramos a la vida, pero a lo largo de años hemos ido aportando nuestros resultados y los perfiles de nuestros pacientes, y con todo ello se ha hecho un banco general de datos. Entonces hoy en día, cuando un paciente viene y dice ¿y qué posibilidades tengo de salir adelante?, sabemos que con arreglo a su edad, a su sexo, a las goteras que tenga, si el riñón le funciona bien, no le funciona, si ha tenido infartos previos, si ya ha sido operado previamente, nos sale un porcentaje matemático, casi como cuando antiguamente se iba a un banco a pedir una hipoteca y salía si nos la daban o no. Ahora no nos la dan, pero del mismo modo se perfila perfectamente el porcentaje de riesgo que tiene un paciente con aquella patología. Nuestros resultados, que los podéis consultar en la web, tienen una incidencia de mortalidad real muy por debajo de esa mortalidad estimada. Es decir, cuando perfilamos al paciente nos sale la mortalidad fruto de ese banco de datos multinacional, y luego al final, cuando aquel paciente sale por allí o no sale, hay un porcentaje estadístico veraz del grupo
podemos estimar la mortalidad general de los pacientes que intervenimos al año, que pueden ser en torno a unos 600, en una mortalidad media de un 10, y la nuestra está en torno a un 4%. Repito que esto está en la página web y lo podéis consultar, pero sería inhabitual que lo encontrarais, por lo menos en el Estado español, en ningún sitio, y en Europa yo creo que no existe tampoco. A lo largo de todos estos años, pásame por favor, y fruto de la colaboración entre la cirugía cardíaca y el intervencionismo, y por el envejecimiento que ha ido añadiéndose a todo esto, sí que hemos encontrado que pacientes con una nueva patología que ha ido apareciendo por el envejecimiento, como es la enfermedad de la válvula aórtica, que hace unos años no existía porque la gente no vivíamos tanto, fruto de esta colaboración y de que podíamos calcular el riesgo que tenían los pacientes, sabíamos que determinados pacientes con este tipo de enfermedad de la válvula aórtica, el riesgo de que no saliera del hospital o de que no saliera del quirófano era elevadísimo por la cantidad de patología que pudiera tener en los pulmones, riñones, hígado, cerebro, lo que fuera. Entonces, fruto de esta colaboración, se comenzó hace muy pocos años el diseño de prótesis que se pudieran, casi un poco en el pensamiento de Julio Verne, ¿no?, de prótesis que se pudieran implantar en el corazón, prótesis que pueden tener en torno a 2 centímetros y medio de diámetro a través de un agujerito muy pequeño practicado en la ingle, que pueden ser 3 milímetros, ¿no? Imaginaros que eso llega hasta allí, navega y allí se autoexpande y se consolida. Surgió la implantación de prótesis percutáneas a través de un catéter, que hoy en día las estamos implantando. Esta sería una válvula enferma que abre poco, y a través de un catéter que se introduce habitualmente por la ingle se llega hasta la válvula aórtica, se dilata un poco esa válvula enferma, y sobre ese catéter se introduce el dispositivo que llega con control radiológico. Estamos viendo dónde llegan los marcadores, y una vez seguros de que se va a implantar en el sitio adecuado, se retira todos los dispositivos y la válvula queda implantada en ese lugar y en perfecto funcionamiento, prácticamente con una agresión mínima a pacientes que, repito, tienen unos altos porcentajes de mortalidad o de morbilidad. Hoy en día solamente están indicadas, este sería una imagen de la válvula implantada en esos sitios. Solamente lo hacemos en casos un poco ya que no permitirían con garantía el someterles a una cirugía. Lógicamente esto irá evolucionando y probablemente la cirugía de dentro de 10 años no tenga nada que ver con lo que hoy en día ni siquiera podemos imaginar. ¿Cómo se hacen esos materiales? Pues realmente con una delicadeza tremenda. Son materiales que provienen habitualmente de cerdo o de caballo, es pericardio, que se trata con unas determinadas sustancias, y como veis artesanalmente se cosen sobre un soporte que con la temperatura corporal se expande hasta que ocupa todo el sitio en donde ha quedado implantado. Esas válvulas, antes de pasar a la implantación humana, se testan en duplicadores de pulso que nos permiten ver cómo abre, cómo cierra. Estos son fluidos de características similares a la sangre, y permiten ver la durabilidad, la duración de estos materiales y su correcto funcionamiento. Esto ha supuesto realmente un gran avance y ha abierto unas expectativas que incluso hoy en día nos están haciendo modificar las indicaciones de unas válvulas.
todos los que podéis tener un familiar o vosotros mismos haber pasado por esto, siempre se os plantea la posibilidad de implantaros una prótesis de metal o una prótesis de animal, y todos conocéis que las prótesis de animal van degenerando, en cambio que las prótesis de metal no degeneran, pero sí pueden tener un funcionamiento inadecuado, porque todos queremos no volver a pasar por el quirófano, pero eso resulta muy difícil muchas veces. Entonces nosotros indicábamos las prótesis de animal a gente ya que superase los 60, 65 años, porque sabíamos que previamente tenían una tendencia a degenerar muy acelerada. Veis aquí en un hecho real a la izquierda y en un prototipo cómo se implantan a través de un agujerito mínimo en la ingle, aquí la simulación, y aquí el angio, el control radiológico, y cómo llegado un momento se va a liberar a través del dispositivo y la válvula queda implantada en su posición. Pásame, coche. Pues como decía, esto mismo nos está haciendo cambiar los criterios de indicación, porque hoy en día sabemos que a una prótesis de metal que funciona mal la tenemos que reoperar, en tanto que a una prótesis de animal que funciona mal podemos poner dentro de ella otra nueva prótesis con estos dispositivos. ¿Hacia dónde vamos? Pues lo mismo que en la implantación de válvulas se está viendo que la evolución técnica nos está llevando a sitios que ni yo imaginaba hace 20 años. En el ámbito del corazón y de la regeneración del corazón cuando ha sufrido un infarto, también se están haciendo muchos trabajos y estudios evolutivos de cómo se puede regenerar el corazón después de haber sufrido un infarto. En nuestro caso concreto, nuestro grupo, que siempre ha trabajado en materiales bioprotésicos, en el animal de experimentación y en el desarrollo de técnicas de este tipo, en estos momentos estamos trabajando desde hace varios años con animales, que es en concreto la oveja, a la que producimos infartos controlados en quirófano, y en esos corazones infartados inyectamos con posterioridad sustancias para que hagan efecto llamada sobre células que normalmente regeneran aquellas que por fatiga se van muriendo de nuestra economía. Pásame, sí. Estos son cortes de esas, son muestras de esos corazones estudiados, y vemos que en un corazón normal son preparaciones histológicas, cuando se ha infartado el corazón y no le hemos hecho nada, pues aparece eso, que es como una suela de zapato azulona, y aquí quedan los muñones de los extremos, que es el corazón normal. En el lado derecho vemos que es lo mismo de un animal que le hemos infartado, pero que le hemos hecho algo, y aparecen vasos en la estructura. Pásame la siguiente, por favor. Veis, en el lado izquierdo no hemos hecho nada, en tanto que en el lado derecho sí que hemos hecho, y aparece regeneración vascular, y donde hay riego, lógicamente pueden emigrar células que se acantonen en esos sitios y a partir de ahí se regeneren. Más de lo mismo, sí. O sea que seguimos, a pesar de los años y a pesar de no haber muchas veces perdido la esperanza, haciendo cosas, tratando de colaborar en el futuro. Y la última, y esta la estamos realizando en esta última semana,
Una de las cosas que los que habéis pasado por todo esto sabéis, la desesperanza y el desasosiego cuando vais a casa, pedís hora para que os atienda el médico que os corresponde, os dan para dentro de 2 meses a veces, da igual los días, porque uno quisiera casi la inmediatez en la respuesta a las inquietudes, ¿no? Entonces hemos empezado a dar a los pacientes, cuando le damos el alta, un pendrive que veis aquí imaginado en corazón, en donde se recoge toda la información de sus informes clínicos para que cuando vaya al médico lo pueda entregar, porque por lo general los informes en papel siempre, no sé por qué, pero uno se desvincula de ellos y desaparecen. Entonces los informes van incluidos aquí, va incluido, pásame en la siguiente por favor, una nota de seguimiento. ¿Y qué ventajas tiene? Pues que el paciente o alguien de la familia, que hoy en día sabéis que las altas tecnologías nos persiguen y siempre hay hasta un mini nieto por el tamaño que sabe funcionar casi con el ordenador o con los teléfonos inteligentes. Entonces diariamente nos apunta la temperatura, la tensión arterial y le da a la tecla enviar y nos envía un mail, un correo que nosotros leemos, y si encontramos pues que ha tenido fiebre o que ha tenido algún acontecimiento que le pueda desasosegar, le llamamos y nos comunicamos con el paciente y le decimos, porque a veces cuando llamamos al paciente sin mediar una razón, desde el otro lado del teléfono muchas veces nos hemos encontrado con: hay que ver qué preocupados están, algo habrá pasado mal para que nos llamen tanto. Entonces, bueno, pues esto es más neutro, ellos nos ponen sus datos y hoy en día es muy fácil saber en el momento, y por lo menos les damos ese respiro hasta que caen bajo el control de su cardiólogo referente. En este dispositivo pues vienen las normas de rehabilitación cardíaca y los consejos saludables a los que se tiene que enfrentar el paciente si los quiere aceptar para el futuro y para un mejor bienestar suyo y de su entorno personal. Y yo creo que hasta aquí. Muchas gracias. Gracias, y ahora sí que es su turno. Nos van levantando la mano para que les acerquemos el micro y les hagan las preguntas a los doctores. Yo, por ir rompiendo el hielo, primero he visto en la pantalla del doctor Gallo que decía que son 12.000 los operados de corazón en policlínica, son 120.000. ¿Ah, no? No. Yo ese dato tenía apuntado. No, pacientes... La gorda verde. Gracias. Pacientes vistos, cateterizados, angioplastiados, todo eso sí, intervenidos con cremallera, no, 12.000. ¿Y cuál sería la clave de la baja mortalidad que tiene su equipo? Porque hemos visto el tiempo medio de quirúrgico, bueno, ¿sería esa la clave? No influye solamente. Yo creo que es una labor de equipo muy importante, y como se decía, cortando cojones se aprende a capar. O sea que realmente cuando uno hace muchas cosas y son fruto de un equipo, porque de poco sirve que el cirujano le opere bien si luego cuando va a la UBI surge algún inconveniente, o cuando sube a la planta surge algún inconveniente. Al final la mortalidad se nos mide a lo largo de todo el trayecto, no solamente por el hecho en el quirófano, y en el quirófano es muy raro que un paciente de cirugía cardíaca fallezca. Puede ocurrir y suele ocurrir, pero es muy raro. Entonces la confección general hace que cuanto más entrenado esté un equipo, por eso siempre es bueno ir donde hacen mucho, porque casi lo hacen con los ojos cerrados. Es una garantía de éxito. Una mano aquí delante, un micro. Bueno, sí. Hay un señor por allí.
no sé si está... Sí, buenas tardes, sí. Bueno, me llamo Joaquín y tengo 70 años. Hace unos 9 meses pues fui intervenido por el equipo del doctor Gallo y hoy por hoy, pues bueno, mi estado es satisfactorio y la intervención consistió... Primero hubo una intervención previa que consistió en ponerme un stent en una coronaria que tenía pues con apenas un 30% de paso, un poquito más, y bueno, era necesario hacerlo por lo que me dijeron antes de la implantación de una prótesis de válvula mitral. Entonces, como digo, pues me fue colocada esta prótesis y parece ser que con una operación exitosa, el equipo del doctor Gallo, pues ahí les estoy muy agradecido porque me sentí muy bien atendido y sobre todo lo importante pues es sentirse que ha sido intervenido por personas competentes. Bien, entonces mi pregunta es la siguiente. Yo tuve dos inquietudes. Ya una vez, ya en mi casa, ya haciendo vida normal. La primera era, la válvula era de fibra de carbono, según me tengo entendido, y que parece ser que era lo que aunque se me consultó para ver yo qué preferencia podría tener, pero yo me dejé llevar por los consejos de las personas que me atendieron. Y esta válvula de fibra de carbono es la que me recomendaron y la que me implantaron. Y ya en casa, pues ya haciendo vida normal, yo por las noches, pues mi primera inquietud era el enorme ruido que metía. Un ruido cada vez que se abría la válvula y cerraba, pues notaba yo ahí un golpetazo fuerte, sobre todo cuando estaba inclinado de la parte izquierda. Entonces, claro, esa fue mi primera inquietud, pero es que voy a tener que vivir toda la vida así con este sonido. Y además, claro, yo aparte de eso soy músico y digo, bueno, esto me viene bien porque me puede servir de metrónomo, me puede orientar para marcar el compás. Pero claro, hay me sobreviene una desilusión porque resulta que como tengo arritmia, pues no me vale como metrónomo. Porque claro, tan pronto cambia de velocidad como bueno, a su albedrío. Bien, entonces esta primera inquietud resulta que no fue más que una pequeña alarma, porque a los pocos meses ese golpeteo fue disminuyendo. Incluso ahora ya, pues a 9 meses vista de la operación, pues lo noto, pero a veces y además poniendo un poquito de atención en ello. Pero claro, esto parece ser que, bueno, soluciona el problema. Pero ahora viene mi segunda inquietud. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué ahora no suena? Es que ha perdido precisión de cierre, es que ha perdido fuerza, es que ya no es tan precisa en la fuerza de cierre de este paso. Y ahí es donde pues quisiera ver qué consejo, qué sugerencia me da el doctor Gallo sobre esto. Y muchas gracias. Uno de los problemas que tienen las prótesis de metal, esas prótesis de fibra de carbono que dices, es la sonoridad, y realmente el sonido que producen, que hay mucha gente que se escucha su propio latido también, a pesar de que no tengamos ningún dispositivo dentro. El inconveniente que tiene es eso, que desvela porque es nuevo, y preocuparte si deja de sonar, porque entonces ya sabes que algo ha pasado. El tipo de sonido, la magnitud de ese sonido depende mucho de la capacidad de la disposición del tórax de cada uno, y porque es como una caja de resonancia. El hecho de que haya ido atenuando el sonido
viene en relación con que la válvula se implanta y está absolutamente limpia en su entorno, pero luego poquito a poco se va recubriendo de tejido cicatricial y aquello se integra dentro del corazón. Entonces ya no es un eco tan potente el que se produce como al principio, es decir, que queda absolutamente atenuado, aparte que te vas acostumbrando a aquel ruidito. Y encima, pues eso, el día que cambie la tonalidad o ya no suene como uno piensa que suena o que sonaba, que igual ya han pasado muchos años y no se acuerda, serás el primero en ir al médico y decir esto no está funcionando bien. Seguro. Es mejor que un ecocardiograma. Pasa a los pacientes que han tenido angina, que les han hecho una angioplastia o que se les ha operado, y cuando vuelven a tener angina, como reconocen inmediatamente que algo allí no es como lo que era, se anticipan a que vengan los malos resultados. Pero me alegro que puedas contar que ha evolucionado ese sonido y que realmente ya lo escuchas menos, porque a veces produce, yo recuerdo un paciente de aquí que tuvo hasta un intento de suicidio por la ansiedad que le generó aquella, probablemente no solo por el ruido, sino probablemente añadido a otros factores de... Sí, bueno, yo soy Pilar, va a hacer 3 meses que me operaron en la policlínica, y bueno, yo fui tranquila porque llevaba ya años que me habían dicho que tenía estrechamiento de la válvula aórtica, y entonces, bueno, el cardiólogo me decía, pues vale, todavía no hay que operar, y ahora pues ya con 71 años me dijo, ahora tiene que operar porque si no va a fallecer usted. Y entonces fui el 19 de junio, fui a la residencia, fui a la policlínica y me operaron. Lo único que yo ya pongo en la revista, que 8 días son pocos para estar hospitalizado. Yo me quedé más tiempo y me vino muy bien, porque fui a casa fenomenal. Y estoy muy agradecida a todos los que me atendieron, porque estuve estupendamente. Nada más. Gracias. ¿Alguna pregunta por ahí detrás? Sí, Pilar fue una de las que estrenó nuestro servicio de convalecencia. Muchos pacientes demandaban en policlínica el poderse quedar más tiempo, y hemos abierto un servicio que permite prolongar la estancia. No hay más que transmitirlo a la enfermera de cabecera o al médico, y se les hace una valoración y se les da esa oportunidad. Bienvenida, Pilar, te veo estupenda. Sí. Me llamo María Josefa. Hace 6 años que me operaron de la válvula mitral. Me pusieron prótesis de metal, me dijeron. Pero llevo una temporada que mis piernas no quieren seguir bien. Hay veces que digo, ¿pero qué me pasa? Es verdad que llevo una temporada, bueno, unos 2 años, bastante estresada por problemas de familia, ¿no? Y últimamente, hace 15 días creo que fui a la doctora y le dije, algo me pasa, yo no sé qué, si será estrés, si serán nervios, pero mis piernas no funcionan como tendrían que funcionar. Ayer mismo salí de casa después de desayunar, bien tranquila, y de pronto a los, qué sé yo, 100 metros, no sé si sería tanto, me entró así como una especie de mareo, me tuve que bajar la cabeza un poquito. Y bueno, y luego continué. Hoy, en cambio, me encuentro pues ligera, pero hay veces que como un peso y luego como un frío así en la cabeza. Y la doctora me dijo, bueno, ¿qué? Entonces hacemos unos análisis. Y digo, algo habrá que hacer. Y bueno, pues me dijo, si algo urge, te llamaré. Y bueno, pues ha llamado a los 3 días, que los análisis están completamente normal. Yo ya no he ido a verla, porque he dicho, si está todo bien, ¿a qué voy? Pero mi pregunta es, ¿por qué me está pasando esto? Gracias. Muchas gracias, Josefa. Precisamente ayer el doctor Alegría en el Diario Vasco nos decía que a veces los conflictos personales pueden empeorar una cardiopatía. ¿Qué hay de eso, doctor Alegría? Sí, pero pueden empeorar una cardiopatía, pero no esta. O sea que esto no... En fin, que no le puedo responder porque, claro, lógicamente no estamos en una consulta, sino en un foro público, y estos aspectos se tratan en privado. Pero no creo que tenga nada que ver los aspectos psicológicos aquí.
Entonces hay algo que no funciona. No lo sé, no he estudiado el asunto ni tampoco es el momento para hacerlo. Ahora estamos para responder preguntas, vamos a decir, de tipo técnico, no consultas clínicas. Vale, gracias. Creo. Gracias. Allí. Sí, allí. Un segundito, que llevan el micro. Una persona que tiene el DAI, el tipo de ejercicio que tenga que hacer, ¿cuál es? El de caminar, sencillamente. Como si no lo llevara. El DAI es un dispositivo que es el DAI, para los que no sepan lo que es un desfibrilador automático, es como un marcapasos parecido que pretende descubrir y tratar inmediatamente arritmias que si no se hicieran o no se trataran en el momento serían mortales. Pero el dispositivo funciona automáticamente y no interfiere para nada con el funcionamiento del corazón y por lo tanto no tiene ninguna influencia sobre la capacidad del ejercicio. Es decir, el DAI está puesto ahí y si la persona hace su vida normal, el DAI va estudiando cada uno de los latidos del corazón y si son normales no hace nada. Y si son anormales lo soluciona. Una posible relación entre el DAI y el ejercicio es que la razón por la cual se puso el dispositivo es la presencia de arritmias inducidas por el esfuerzo. Entonces sí que hay que limitar el esfuerzo en función de que no provoquen las arritmias y no hagan que el desfibrilador esté descargando continuamente. Pero eso es una relación en la que el desfibrilador no interviene. Interviene la arritmia y el ejercicio. No son muchas las arritmias que el ejercicio desencadena, pero sí hay algunas. Y en esos casos sí que hay que restringir o perfilar qué ejercicio puede hacer el individuo, pero no por el hecho de llevar un DAI, sino por el hecho de que no produzca arritmias y no tenga que estar el DAI descargando continuamente, porque las descargas del DAI son algo incómodas. Gracias. Por decirlo suavemente. Muchas gracias. ¿Deporte? Le van a acercar un micro, es arriba. Sí. Es arriba. La pregunta mía es, ¿qué deporte es mejor, caminar o andar en bici? ¿Quién es mejor, Messi o Cristiano Ronaldo? Messi. Bueno, es igual. El que más le guste a uno, es decir, cada uno hace el ejercicio que más le guste, que más le apetezca, que más posibilidades tenga. Si uno padece de la cadera, mejor la bicicleta; si uno padece de las rodillas, pues mejor nadar. Depende de las características personales y de lo que le guste. Lo que nosotros solemos recomendar es ejercicios aerobios, es decir, ejercicios en los cuales uno pueda coger un ritmo y mantenerlo durante un tiempo. Las personas, lo normal, lo que es más asequible a la mayoría de las personas es andar. Y además aquí, en San Sebastián al menos, y también en muchos pueblos de Guipúzcoa, hay unos magníficos lugares, paseos, zonas turísticas, paseos llanos, bidegorris, como se quiera llamar, en los cuales uno puede andar perfectamente. Pero también se puede hacer bicicleta, se puede patinar, se puede nadar, se pueden hacer muchas actividades de este estilo, que sean actividades aerobias o ejercicios dinámicos, es decir, ejercicios continuos. Pero no es ni mejor ni peor, es equivalentes todos ellos. Vale, no en tiempo, no son equivalentes en tiempo, es decir, no es lo mismo andar 1 hora que pedalear 1 hora que nadar 1 hora, lógicamente. Pero el tiempo lo marca la resistencia de la persona. Una persona puede aguantar 1 hora andando y solamente 1/4 de hora nadando, ¿vale? Pero en cuanto al efecto favorable, positivo sobre el corazón, son iguales. Sí, al principio creo que he oído que tal oye bien, que usted, Gallo, se encuentra una línea de investigación sobre el esternón. No sé si he entendido bien en cuanto a su cicatrización o algo similar. ¿Sí? Sí. A ver, ¿cómo va eso? A ver, uno de los problemas que tenemos en cirugía cardíaca, que el 90 y muchos % de los pacientes, para ser operados de corazón, tenemos que abrirles un hueso, que es el esternón, que tenemos todos
en el tórax y casi el 100% de los pacientes intervenidos se hacen por esta vía. Cuando el paciente tiene muchos años, entonces sabemos que los huesos están osteoporóticos, que no tienen calcio y que están mucho más frágiles, y en esos casos muchas veces la vía de acceso para operar se convierte en la protagonista, de tal modo que podemos cambiar una válvula, hacer un bypass, y todo va bien, pero las complicaciones que derivan de la herida quirúrgica, de esa fractura ósea controlada, se convierten tan en protagonista que muchas veces no solamente dan problemas de osteomielitis, de infecciones, sino que acaban con la vida del paciente, porque son complicaciones, aparte de costosas, muy problemáticas. Entonces, hace unos años y también en la oveja iniciamos una fase de estudio experimental para ver cómo podíamos acelerar la consolidación del callo de fractura, de fractura ósea, y bueno, comprobamos que realmente lo podíamos acelerar, y a partir de ese momento, que puede ser hace unos 4 o 5 años, lo utilizamos en todos los pacientes como garantía de aceleración de la fractura esternal. Con eso hemos reducido notablemente, casi llevándolo a la opción 0, que en estadística es el 0 casi no existe, ¿no? Pero siempre hay algo, pero hemos reducido las complicaciones de la herida esternal en nuestro equipo en una forma dramática. No sé si he respondido. ¿Quién estaba primero? Por aquí delante tenemos varios. Se vinieron a buscar y me llevaron a la residencia. Y allí me operaron. Ay, perdón. La policlínica. Y ya hace año y pico. Entonces me abrieron el esternón y me dieron 16 garrapas. Tengo muy bien. Me gustaría saber quién me operó. Pues si tiene el informe clínico, ahí vendrá. ¿El informe clínico yo? Claro, el informe que entregamos siempre al alta recoge la evolución, va el protocolo quirúrgico de la intervención. ¿Y eso a quién se lo pasan? ¿A la residencia? No, al paciente, independientemente con algo saldría de allí. Con la maleta solo no. No, me llevaron en la ambulancia de la residencia y me operaron y me llevaron otra vez a la residencia. Y estuve 20 y tantos días. Pero hay un informe. Me gustaría saber quién me operó. ¿Qué es lo que...? Y eso, ¿puedo ir yo a la policlínica y que me digan? Preguntar por algo. Dígame el nombre completo luego y que me dice luego el nombre completo después. El mío, sí, y ya encantada. Gracias. Tengo 82 años. Buenas. Me gustaría preguntarle al doctor Gallo, ¿cuándo hay que intervenir en una válvula tricúspide que está con insuficiencia, ¿no? Ya operada severa? Ha sido operado ya hace 2 años o 3 ya de 2 válvulas aórtica y mitral con biológicas, y tienen que volver a abrir el esternón. ¿Qué implicaría eso en abrir el esternón hoy en día? ¿Qué implicaría? Solo el hecho de abrir el esternón, poco. Hace muchos años, reoperar era más problemático. El corazón es como una croqueta, ¿no? Y la primera vez está todo muy limpito, la segunda vez está todo lleno de adherencias y casi hay que irlo liberando. La tercera, pues hay que ir esculpiéndolo. Y a medida que hemos ido haciendo, pues los riesgos y las complicaciones han ido disminuyendo,
y antes operar por tercera vez era muy problemático por las dificultades que yo generaba, y al final a nosotros nos hará sudar, pero al paciente le pone muchas veces al borde del precipicio, ¿no? Hoy en día no es un gran problema, hombre, operar la 7ª vez, pero pues será más problemático que la 5ª y probablemente inhabitual, pero una segunda intervención no es un riesgo más elevado, prácticamente, que la primera, prácticamente. Hola, buenas noches. Bueno, mi pregunta es, o sea, mi inquietud, porque a mí me estuvieron tratando durante 4 años supuestamente de gastritis, y lo cual a la final era una angina. Yo quiero saber hasta qué nivel puede o no dañar el corazón esa no atención a tiempo de estos problemas. Y otra pregunta, si la mala circulación puede afectar también el funcionamiento del corazón. No a las dos preguntas. O sea, una angina de pecho, aunque se tengan 40.000 episodios de angina de pecho, el corazón no sufre más que en el momento en el que tiene la angina, pero no deja daños permanentes. Y los problemas de circulación, asumo que pregunta circulación en las piernas, varices y cosas parecidas, no tienen nada que ver con la angina de pecho, ni con un infarto, ni con complicaciones cardíacas, en modo alguno. Buenas tardes. Yo quería hacer un par de preguntas, una para el doctor Gallo y otra para el doctor Alegría. En el tema deportivo de entrenamiento, quisiera saber si una persona que ha sufrido un infarto luego puede competir. Y en el otro tema quisiera saber un corazón que queda la parte dañada después de sufrir un infarto, si la regeneración tiene que ser intervenida. Bueno, a la primera pregunta, ¿un infartado puede competir? Depende de qué llamemos competir. ¿Jugar al rugby en la Liga Americana? No. ¿Remar en las traineras de la Concha? Probablemente sí, dependiendo de qué enfermedad cardíaca tenga, cómo ha sido el infarto y cómo haya sido tratado. Es decir, una persona que ha tenido un infarto bien tratado, es decir, tratado a tiempo, revascularizado a tiempo, con unas secuelas funcionales mínimas o nulas, bien tratado, que controla bien los factores de riesgo, puede hacer una vida completamente normal. Si antes competía, después competirá. Si antes no competía, no tiene sentido que se plantee competir después. Es decir, si una persona es un tipo normal, tiene un infarto y después empeñarse en competir, no tiene sentido. Lo que tiene sentido es volver a lo que hacía antes. Pero poderse se puede, o sea, no hay prácticamente ninguna limitación, salvo que sean ejercicios muy exigentes, muy violentos, para los que el paciente, pero no por el hecho de estar infartado, sino por cualquier otra circunstancia, no está preparado o no está entrenado. Pero con el debido entrenamiento se puede hacer de todo. Por supuesto, un infartado puede correr una maratón, pues claro que sí. Y puede, o sea que, y de hecho los hay muchos. Siempre con las debidas precauciones, con los tratamientos correctos y asegurándonos de que está bien medicado, bien tratado, bueno, tiene correctamente controlado. Poderse se puede. Lo que no se puede es hacer a lo loco. Yo, como me han dicho que es bueno hacer ejercicio, ahora me paso al otro extremo y me dedico a hacer Ironman cada 3 meses. Pues no tiene sentido, porque tampoco lo tenía antes siendo no infartado. O sea que la respuesta es que sí. Vaya, perdón por haberme extendido. ¿Qué quieres decir con intervención para la regeneración? Cuando se sufre un infarto, si queda dañado el corazón, esa regeneración, si hay que intervenirla o se regenera solo el corazón. Se ha descubierto que hay unas células que van regenerando
las células que se van muriendo dentro del corazón. El problema es la catástrofe, cuando de golpe se mueren un montón de células del corazón y estas que tienen esa capacidad de regeneración no pueden dar abasto, y por lo tanto, como no dan abasto, allí se genera un fenómeno cicatricial y sobre aquello ya pues es muy difícil que se recupere toda la función. Hoy en día lo que se hace es, si está indicado hacer algo en el seno de aquel infarto, revascularizar o mejorar aquello, pero hoy en día no hacemos nada solamente para regenerar exclusivamente, hoy en día. Buenas tardes, para el doctor Gallo. ¿Podría ampliarnos un poquito, por favor, el tema de, en el caso de la válvula mitral, si tiene que ser metálico o de origen animal o lo que sea? ¿Quién elige eso? ¿Con qué criterios se elige? Pues con los mejores criterios, porque a veces nos esmeramos en aportar todos los resultados y el paciente nos dice que tiene un primo que le operaron, le pusieron una y le va muy bien y quiere como aquella, y te desbarata, pues, y como la va a llevar él, pues tampoco vas a competir, porque como puede irle mal, le pongas la que le pongas, luego siempre te penaliza a ti por haber sido el inductor. Pero que es real, no es broma, pero normalmente hay unos criterios de edad, dependiendo en qué abanico de edad esté el paciente. Si tiene una edad muy elevada y no ha tomado, por ejemplo, anticoagulación, porque una válvula de metal requiere el tratamiento anticoagulante hoy en día, pues es añadir otro factor que complica la vida de aquel paciente. Si resulta que es un paciente que ya toma anticoagulantes en la válvula mitral y que tiene una edad joven o puede estar en la sesentena, pues lo más normal es ponerle una válvula que, como ya encima ya está tomando anticoagulantes, pues no va a cambiar prácticamente sus hábitos y se lo sabe controlar muy bien. Si es mayor pero tiene trastornos del ritmo y va a requerir un tratamiento anticoagulante para aquello, pues igual también merece la pena aquello. Hoy en día lo consensuamos, lo hablamos y prácticamente es el paciente el que elige, planteándoselo así, aunque nos reservamos el último derecho, tratando de respetar al máximo la voluntad, por si nos encontramos que al ir a implantar la válvula, las características de una válvula de metal o de una de animal se adaptan mejor a aquello, y nos anticipamos diciendo, oiga, en el último momento igual resulta que no despierta usted con la que quería, pero habrá alguna razón que se la diremos luego. Nos acerca el micro, por favor, aquí a la izquierda. Gracias. Buenas tardes. Tengo entendido que el tema de la regeneración del tejido infartado mediante el uso de células madre había sufrido alguna revisión por el asunto de la inducción de tumores cancerígenos. Quería preguntarle si ha sufrido alguna variación esta técnica o si se mantiene bien. Gracias. La primera decepción con las células madre fue que algunas células madre producían arritmias. Eso ya se solucionó con los procedimientos de cultivo. En cuanto a la inducción de tumores, solo inducen tumores algunos tipos de células madres que son muy primitivas, las embrionarias, las procedentes de abortos, etc.
pero las células madre autólogas no inducen tumores, concretamente teratomas, que es a lo que se está refiriendo, de modo que el tema de la producción de tumores podemos decir que está superado con las células que se utilizan ahora. O sea, ha dejado de ser un problema real a la hora de su aplicación. La aplicación tiene bastantes otros problemas, pero este ya desapareció. Se sigue utilizando la técnica, entonces. La técnica de células madre se sigue investigando. Todavía no se puede aplicar con criterios clínicos, es decir, no se puede indicar de una forma normal, solamente se indica en protocolos de investigación bien rigurosos, porque al principio, como digamos por la moda esta de las células madres, empezaron a implantar células madre de cualquier tipo y sin ningún control. Ahora se exige que sean centros quirúrgicos o centros de investigación reputados, que tengan un protocolo bien a la vista de todo el mundo, que se... Buenas tardes. Buenas tardes, para el doctor Gallo. A mí me operaron en el 2000 del 5 bypass, entonces me se quedaron las venoso esto. Entonces quería saber a ver si es que hay alguna cosa para poder eliminarlo, porque cuando viene la bruma del mar y eso, pues me se pone hinchado y me se pone muy rojo. Y claro, me molesta la herida. La cicatriz. Sí, la cicatriz. Ya. Después de 12 años. Sí. Y siempre ha molestado. Sí. Ya le hice la pregunta hace 5 años o así y me dijo que no había nada así. Así que quería ver si había alguna cosa para poder, con láser o con lo que sea, para poder eliminar un... Ojalá que dentro de otros 12 me la formules y yo la conteste. Oye, que no haya nada. A mí me gustaría. A mí me gustaría. Lo demás me encuentro muy bien. Los análisis me salen bien, entonces... En eso hemos evolucionado poco, más allá del alivio con cremas y con otras cosas, pero como el que ha tenido una fractura ósea y se anticipa al hombre del tiempo y dice mañana va a llover y no sabes por qué, pero acierta habitualmente. Es que mayormente cuando viene la bruma esa es cuando me aprieta el pecho y se inflan un poco las heridas. Entonces me suelo dar con una poca crema a la mañana y a la noche. Entonces ando bien así. Pero me encuentro bien. Me alegro. Gracias. Buenas tardes. Hace 4 años pues tuve un infarto y me pusieron un stent. Pues yo la pregunta es, después de tomar estatinas y adiro y tal, todo esto, yo puedo y hacerme análisis y darme el LDL bajo, o sea, menos de 100. Yo puedo tener una arteria obstruida. ¿Y cómo se puede saber? ¿Solo con cateterismo o hay alguna otra manera? Bueno, vamos a ver. Esas preguntas tan directas no son fáciles de contestar rotundamente, pero vamos a ver. Las personas que tenían un infarto hace, vamos a poner 20 años, tenían muchas más posibilidades de tener el segundo infarto que las que no lo habían tenido. Pero hoy en día es al revés. ¿Por qué? Porque una persona que no ha tenido un infarto no toma medicación, no va al médico, no se cuida, no toma pastillas. Mientras que una persona que ha tenido un infarto ha estado ingresado, le han arreglado la arteria que era la culpable y le han puesto un stent, como usted dice, le vigilan periódicamente, se hace análisis y toma de por vida medicinas protectoras. Y por lo tanto, todos estos factores, el hacer ejercicio, el estar delgado, el tomar las medicinas, el visitarse, el hacerse periódicamente exploraciones, etc., todo eso contribuye a que el riesgo de esa persona sea menor que el de una persona que no hace ninguna de esas cosas. Es decir, a muchas personas el tener un infarto les viene bien porque a partir de entonces empiezan a cuidarse y a partir de entonces empiezan a tomar medicinas que protegen de la evolución de esa enfermedad.
Eso no significa que la protección sea al 100% y que no pueda la enfermedad evolucionar, aunque sea de una forma más lenta o más sutil. Pero para las personas que tienen el miedo a tener esa u otra, esa es raro, si se pone un stent es raro que esa arteria se cierre a la larga, pero las otras se pueden estropear, y para saberlo ya no es necesario hacer el cateterismo, sino que existen otros procedimientos incruentos, como por ejemplo el escáner, la radiotomocoronariografía o el TAC de coronarias, que se llama vulgarmente. Eso equivale a la coronariografía solo a efectos diagnósticos. La coronariografía se sigue practicando porque tiene la ventaja de que, además de mirar, arregla lo que está mal, de paso, a la vez, sobre la marcha. Pero a la pregunta concreta, sí hay procedimientos sin necesidad de recurrir a la coronariografía. ¿El cateterismo es agresivo, es peligroso? Bueno, el cateterismo, sí, estamos hablando del cateterismo. Sí. Cuando yo digo coronariografía es lo que usted llama cateterismo. Pero, ¿es peligroso? ¿Peligroso? Pues tan peligroso como ir en moto por San Sebastián. Muy poco peligroso. El riesgo nunca es 0, pero el riesgo es bajísimo. 1 sobre 10.000 podemos poner. Gracias. No sé si había alguna pregunta más. Doctor Gallo, me operó el día 23 de febrero. Más cerca. Y me pusieron marcapasos el día 27. Y me siento una fatiga siempre a las noches, sobre todo en la cama. Un poquito, no es mucho, como antes de operar. ¿Qué es eso? No hemos arreglado nada. Sí, me pasa enseguida, pero siento una fatiga, siempre. ¿Y te controla el cardiólogo? ¿Has ido a verle o...? He estado en el cardiólogo, pues no le he dicho, ahora en octubre tengo que ir otra vez, pero no le he preguntado, no le he dicho nada. Entonces, recién operado era, pues me pasó entonces y así dejé. Ya. Y ahora, pues cuando estoy en la cama ya me siento un poquito fatiga, como antes de operarme, pero después ya se me va. Pues ando siempre de tensión, pero... Pues tendrás que ir para que te regule igual la medicación, porque igual es demasiado agresiva o no sé. A veces tengo, pero casi todos los días en la cama me he puesto y siento un poco. Vete al cardiólogo. En octubre tengo el cardiólogo la cita y... Por aquí a la derecha. A ver, mi nombre es Esther. Yo quería saber, mi madre hace 30 años murió también de un infarto. También tenía cifras muy altas de tensión arterial, pero yo ahora a los 40 vine también a tener problemas de tensión arterial. Quería saber qué consecuencias, ¿no? O sea, no me han dicho nada de que tengo problemas del corazón, pero qué día se me olvidó tomarme la pastilla para la tensión y sentía que como que el corazón se me aceleraba. Quería saber si tenía algún riesgo de algo o si tenía que poner cuidado con eso. Vamos a ver. La enfermedad coronaria se maneja de una forma probabilística, es decir, las probabilidades de que padezca un infarto en los siguientes 10 años son casi 0 en una chica de 20 años delgada. Y las probabilidades de que padezca un infarto en los próximos 10 años son casi el 100% un señor de 70 años que fuma como una chimenea, que está gordo, que es diabético, que tiene una tensión alta y el colesterol por las nubes. O sea, esto es lo que utilizamos para etiquetar a las personas en lo que llamamos niveles de riesgo. Y los niveles de riesgo se basan en la presencia sumativa de una serie de factores. Hay un factor inherente a la edad, que es inevitable. Conforme más mayores somos, más probable es que nos pongamos enfermos por el puro desgaste. Hay otro factor relacionado con el sexo. Las mujeres hasta la menopausia tienen la, entre comillas, protección de sus hormonas.
y luego ya hay otra serie de factores que son fumar o no fumar, tener el colesterol alto o no, tener la tensión alta o no, y tener antecedentes familiares o no. Y se consideran antecedentes familiares el que antes de los 40 años en un varón o antes de los 50 años en una mujer hubiera una enfermedad coronaria de estas que se llaman prematuras en parientes en primer grado, es decir, padres o hermanos. Eso es un antecedente familiar. Tener una madre que tuvo un infarto con menos de 50 años es un antecedente familiar, es decir, es un factor que se suma y además es un factor que no es tratable, puesto que no, por lo tanto hay que descubrir si hay algún vínculo entre los factores de riesgo que tenía la madre y los factores de riesgo que tiene la hija. Y parece ser que el vínculo puede ser la tensión arterial, pero puede haber otros factores que convendría estudiar, entre ellos los factores relacionados con el colesterol, la LPA que se llama, que es un factor de los lípidos particular, el síndrome metabólico y problemas de coagulación, etcétera. Por lo tanto, las personas que tienen antecedentes familiares deben manejarse como personas que tienen la posibilidad de, no la amenaza de tener un infarto. Y tienen que tratar los factores de riesgo presentes con la máxima intensidad para conseguir estar en los niveles que se consideran: 140 la tensión, 115 el colesterol LDL, etcétera. Pero claro, eso exige un tratamiento, digamos que individualizado o personalizado, y un procedimiento de detección de todos los factores presentes que hay. Otra pregunta que suelen hacerse en esos casos: ¿conviene que estas personas se hagan periódicamente procedimientos de imagen para ver si es que de verdad sus coronarias se están estropeando, etcétera, etcétera? Esto es un asunto que está hoy en día en discusión y que todavía no se ha llegado a ninguna conclusión, pero fundamentalmente porque en la decisión priman muchos factores de tipo económico. Es decir, no podemos aconsejar que se hagan escáneres de coronarias todo el mundo, porque claro, es inasumible para el sistema, y tampoco porque irradian bastante hoy en día y tampoco se pueden andar haciendo unas radiografías continuamente. Pero las personas que tienen un grado de riesgo que se llama medio, es decir, que tengan más de 2 factores de riesgo, y en este caso uno de ellos es la tensión y el otro de ellos serían los antecedentes familiares, entonces sí merece la pena el utilizar una técnica de imagen como el escáner de coronarias, siempre y cuando los resultados de esa técnica vayan a hacer variar el planteamiento preventivo. Es decir, si, por ejemplo, los niveles de colesterol están más o menos en el límite y no sé si tratarlos o no con pastillas y tal, el hecho de tener alguna normalidad en el escáner me hace decidir que sí, y el hecho de tenerla libre me hace decidir que no. Para esos casos en que están un poco en el límite de si tratar o no tratar, o si está bien o controlado un poco en el límite, en esos casos sí, el tener o no tener alguna normalidad en las técnicas de imagen decanta la balanza hacia el tratamiento más agresivo o menos. No sé si he respondido a lo que me ha preguntado, pero... ¿Hay alguna pregunta más? Una curiosidad, doctora Alegría, y ya terminamos. He leído esta semana y le quería preguntar, ¿es verdad que el consumo de chocolate amargo de manera regular reduce la probabilidad de la enfermedad cardiovascular? Sí. ¿Por qué? Bueno, los antiguos eran muy listos y el componente real, o sea, lo que hace, lo que contiene el chocolate se llama teobromina. Y se llama teobromina porque del griego viene teo, significa Dios, y bromo significa alimento. Es decir, el chocolate es el alimento de los dioses. Y los dioses, como son bastante listos, por algo lo tomaban. Y se ha descubierto que tiene una serie de propiedades basadas en unas componentes que se llaman flavonoides, que son componentes que hacen que las arterias de las coronarias y otras se vean más limpias, entre comillas, es decir, sean menos susceptibles a que se depositen grasas encima de ellas, y por eso es por lo que se dice que previenen el infarto. Pero eso no significa que tengamos que comer chocolate obligatoriamente, significa simplemente que al que le gusta no se lo vamos a privar, y ya está. Lo mismo pasa con el vino es protector, igual que el chocolate, pero no vamos a obligar a la gente que beba vino, simplemente al que le gusta le diremos que beba con moderación. Esto que pregunta es porque una cosa que ya sabemos, conocemos el mecanismo, no es fácil de demostrar
a efectos epidemiológicos, porque es muy difícil hacer estudios en los cuales se controlan todas las variables. Claro, ahora podemos hacer aquí una encuesta y decir, ¿cuánto chocolate toma? Pues yo 2, yo 3, yo 3, pero claro, no es fácil controlar la gran variedad de edades, la gran variedad de... Bueno, de eso solamente hay 2 variedades hasta ahora. El tomar o no tomar medicinas, el hacer o no hacer ejercicio, todas esas variables que también influyen en la prevención de la enfermedad crónica, es difícil controlarlas y asegurar que el efecto preventivo se debe en concreto al hecho de consumir chocolate o no chocolate. Pero bueno, estos estudios se han hecho y con grandes cantidades de población se ha visto que sí, que los que toman chocolate, no a los que se les da chocolate, sino a los que toman chocolate, tienen menos enfermedad coronaria. A ver si va a resultar que el hecho de tener unos genes favorables para no tener enfermedad coronaria hace que te guste el chocolate, que también es posible. Buenas noches a todos, muchas gracias y nos vemos el mes que viene.